jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir en la reflexión. En este programa tendremos un invitado de lujo, Néstor Picone, miembro del Manifiesto Argentino y un comunicador popular, pero sobre todo militante de las causas justas. Que así me gusta como presentar a los compañeros que realmente luchamos por la soberanía y de alguna manera militamos en este país que nos preparó para luchar, y evidentemente por más que consigamos derechos tenemos que seguir luchando. Queremos agradecer a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, al que nos mantiene al aire, Martín Loza, a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, a Ignacio Sábato. A la reflexión de hoy la titulo Privados de acceso a la propiedad. En este gobierno que llegó al poder ante la ausencia de un proyecto de país, con una ciudadanía defraudada por los partidos políticos tradicionales, tiene dentro de sus prioridades la defensa irrestricta de la propiedad privada. Su gestión se basa en la concentración económica y un saqueo de recursos absolutamente revolucionario. Pero la realidad nos pone en evidencia que los jóvenes, y algunos no tanto, ven muy lejana la posibilidad de acceder a ser propietarios de su primer vivienda, mientras una minoría se jacta de un crecimiento obsceno con evasión y fuga, donde el presidente los califica de héroes. Hoy la economía está orientada al escolazo financiero. Empresas industriales están abocadas a reducir costos de personal, importar productos y timbiar en tasas y bonos con rendimientos pornográficos que generan un endeudamiento para el país, pero para quienes acceden a ese mercado, un crecimiento económico que en algún momento donde la bicicleta comience a destartalarse, que pierda las cubiertas o hasta la cadena, la acumulación tendrá el destino de una cuenta offshore. Todo este proceso es posible por la vigencia de la nefasta ley de entidades financieras desde hace 50 años y que la democracia no se animó a derogar ni siquiera a modificar, y que es imperativo que un gobierno popular lo haga. El Estado debe recuperar el control monetario y prohibir la fuga de divisas. Los depósitos y propiedades de argentinos fuera del país que no estén declarados serán la garantía del endeudamiento nacional que es impagable, mientras investiguemos su legalidad y se determine su reconocimiento. La gestión de Niki, el mejor ciclista financiero, está orientada a contener las variables salarios, consumo y dólar, para mostrar índices de inflación que no representan la realidad,
pero que todavía una parte de la población considera necesario estabilizar. Pero el costo de esta gestión está acelerando un endeudamiento atroz que nos llevará a afrontar más restricciones y padecimientos cuando se termine la fiesta para pocos. Pero volvamos a la propiedad, que para muchos es privativa y para otros es un derecho conservarla, aunque su origen no esté justificado. La concentración de la riqueza se da como una política económica de los gobiernos de derecha o libertarios o simplemente gobiernos cipayos que adhieren al saqueo. Niki, el ciclista, en su manejo de tasas, hace poco más de un mes planeaba bajar la tasa para que los bancos liberaran préstamos y volcaran pesos al mercado. Pero los bancos no quisieron hacerlo y se opusieron a renovar bonos y papeles del Estado, donde se los subsidia con una deuda y a la vez se vetan leyes de miserables aumentos a jubilados, discapacitados y damnificados de la catástrofe de Bahía Blanca. Y como si esto fuera poco, puso un poco de combustible, Niki, empujando a los vivos del mercado que consideraban barato al verde, arengándolos: comprá, campeón. Y compraron. Y subió a 1.380. Pero cuidado, ¿será otro paso de comedia y que con la ayuda del Fondo Monetario y otros personajes diabólicos para nuestra patria lo vuelvan a estabilizar y le echen la culpa al campo popular de desestabilizar por las elecciones de septiembre y octubre? La propiedad privada debe ser investigada. Por encima del $1.000.000 de patrimonio, muchos no pueden justificarlo. Por eso, la AFIP deberá tener la potestad de analizar esos patrimonios. Para ello deberá correrse el velo de la prescripción. El enriquecimiento ilícito deberá tratarse como delito de lesa humanidad, al igual que otros delitos económicos, como lo consideran los tratados que forman parte de nuestra Constitución del 94, que si bien fuera imperfecta en muchas delegaciones hacia la federalización, también incorpora muchas herramientas tal vez ignoradas por el campo popular, como nos ilustrara el doctor Jorge Cholvis en muchas entrevistas en este mismo programa. ¿Cómo podemos naturalizar un subsidio a Galperín que para no pagar impuestos se muda a Uruguay y acá lo siguen subsidiando? Y escuchen bien, en los últimos 3 años se lo premió con $265 millones en subsidios. Y no es el único beneficiario de esos subsidios escandalosos, ya que representan el 4% del presupuesto, cuando las leyes que vetará Javier solo representan menos del 1%. Además, debemos establecer el impuesto a la herencia. Y como herramienta de distribución, tendrá su recaudación un destino específico a la construcción de viviendas. Y hasta que este flagelo se pueda revertir, la tasa del impuesto recomiendo que esté en el 50%. Otro modo de sometimiento que pretenden instalar es jerarquizar o estimular las inversiones en nuestro país. Dado el fracaso de las herramientas degradantes como el RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones, que tuvo un fracaso estrepitoso, y ante la necesidad del ciclista de verdes, quienes vinieran a invertir se los premiaría con la ciudadanía por inversión. Una figura totalmente retorcida. O sea que tenemos un Joe Lewis que podría ser nuestro connacional y tratar de subsanar
la limitación de la compra de tierras en frontera por parte de extranjeros, aunque le faltaría que esa ciudadanía sea retroactiva a las 90. Lo veo difícil, pero no es imposible. Ya no le alcanza a este gobierno la calificación de cipayo. Por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política, seguiremos manifestándonos en las calles como forma de ejercer el poder popular. Y ahora vamos con un tema musical en video. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. La gobernadora y ante el asombro del orbe los claustros no son valpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. Hombres el futuro regala fruto maduro cuando talla la experiencia, cuando enseñar es ausencia. En el aula ya imagino los docentes argentinos reclamando su excelencia. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refleja la memoria y debemos proteger para el gobierno en su haber. La mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad! Bueno, estamos de regreso acá con Néstor Picone, gran comunicador, que, bueno, vamos a ver de qué manera vemos la realidad y la compartimos con la audiencia, ¿no? ¿Qué estás viendo, Néstor, de esta distopía que vivimos? Mirá, este primer semestre, no tuve programa de radio, así que me dediqué mucho a leer y a estudiar y tratar de entender, pero no Argentina solamente. Leí historias de Milei, del pibe ese que tiene, del Caputito, de todo, para entender cómo bandas... De Sebastián. Claro, cómo esas bandas, que no son más de 10 o 15 personas, son las que nos gobiernan. Obviamente, atado a todo lo que vos decís, el poder real y todo lo demás. Pero digo, ¿qué nos pasó
no que la gente los votara, eso ya es una discusión, pero la otra, ¿qué nos pasó a nosotros que tenemos cuadros, muchísimos cuadros, muy importantes, con capacidad de análisis, con propuestas, con ideas? Hoy le estaba contando a alguien quién era Graciela Rosso, otro le contaba por otro tema quién era Pepe Sbatella, y se sorprendían. Cuadrazos. Claro, pero son para mí próceres ya a esta altura del partido. Y entonces vos decís, si todos esos no estamos juntos pergeniando una idea, gobiernan estas bandas de tipos que no tienen, si vos los traes acá a sentar, no te dan pelota porque consideran que todo este análisis que podamos hacer nosotros es inservible para lo que ellos quieren hacer. Y lo que ellos quieren hacer es, como vos decías, destruir el Estado y jugar para el sector privado concentrado. O sea, ellos subieron un nivel más en el tema de la propiedad privada. Y yo digo, la frase que los pinta bien es que los únicos privilegiados para ellos, no este gobierno, Donald Trump, toda esta derecha mundial, los únicos privilegiados son los ricos. Entonces, y gobiernan para eso. Gobiernan para eso, pero es más grave que la época de Menem o que otras épocas donde todavía nos mentían diciendo que, bueno, dejemos que ganen lo que tenga que ganar, que vengan las inversiones extranjeras, porque después del producido eso va a derramar. Pero hoy tenemos CEOs que son más poderosos que los propios gobiernos. No, totalmente. Pero te quiero decir, hoy ya no se preocupan por decir que hay derrame. No va a haber derrame. No, claro. Son los ricos los que tienen que ganar para que funcione un sistema económico que está destinado a los ricos, que es el 1% de la población mundial, y que estoy hablando de Occidente, ¿eh? Porque hay una alternativa, los BRIC, todo lo que se está discutiendo, Rusia, China, Irán, todo eso es una discusión que nosotros tendríamos que tener más clara, como para tener una esperanza, pero estamos abocados a ver cómo nos sacamos de encima esta porquería, y entonces descuidamos que hay alternativas, que el mundo se fue dando alternativas, que si Donald Trump le quitó a Rusia todo con Europa, se las ingenió, y yo tuve la oportunidad de estar 3 o 4 días en Rusia hace 2 años, y en una época cuando cae el muro de Berlín, todos se entusiasmaban con McDonald's. Ahora tiene su propio McDonald's Rusia. A partir de todos los cortes económicos que le produjeron las condenas. Los hizo desarrollar. Y igual es fantástico. Igual que a Perón. Por eso digo, la sustitución de importaciones, todo eso, nos condenan y tenemos resoluciones. Rusia, que es un país grandísimo, tiene mucho territorio, pero el nuestro nos han hecho creer que somos un país pobre y es uno de los países más ricos del mundo y lo saben todos. Y por eso nos tienen acá considerados como el culo del mundo, que ni se hable de Argentina porque así la pueden dominar más fácil. Pero la dirigencia nuestra, ¿tiene para mostrar ese proyecto de país que vos estabas comentando recién como para plantear esa alternativa? No, yo creo que no. Pero digo, la dirigencia nuestra, vos sos un dirigente nuestro. Pepe Sbatella, claro, eso es lo nuestro. No tenemos la. Bueno, obviamente. está bien, pero mirá, cuando lees a Milei, el tipo dice: yo nunca creí que iba a llegar presidente tan rápido. Pero más vale. Porque mis ideas estaban muy opacadas, me ganaba lo woke, la izquierda, todo eso. Cuando se convirtió en diputado él y la Villarroel, en 4 años salió presidente. Decime cuál candidato de los nuestros puede hacer semejante carrera. A ver, yo creo que él es un mercenario. A ver, es más fácil para un mercenario acceder a esa posición porque saben, los que lo van a apoyar, es que los réditos van a ser muy positivos para ellos. Desde el campo popular es muy difícil generar No, esa pero motivación. por lo menos tendríamos que tener, volviendo a la pregunta inicial, a la de recién, que haya alguien que lo plantee. ¿Me entendés? Porque sí, vos te fuiste, y yo siempre te admiro a vos y lo digo a los oyentes, que se recorrió no sé cuántos kilómetros nadando para llegar al lago escondido. Esa es una proeza que en el siglo XIX hubiera estado escrita en los libros. Y no lo digo porque estés acá, sabés que te lo digo aunque nos peleemos por otros temas. Claro, pero digo, y esas cosas no son valoradas ni por los nuestros. Tal cual. Urien,
todos los compañeros que fueron a hacer la recorrida por la montaña, la recorrida por la marcha, al lago escondido por el lago, bueno, los que se quedaron en la puerta de las peleando. Digo, esos, ahora, no tenés un dirigente, uno, que lo tome como bandera eso. Este es el problema. Dirigente a los que yo quiero. Tal cual. Pero digo, si ellos no toman eso, y sumado a eso otros temas, el tema de Palestina, digo, el peronismo, creo que los nuestros se han escondido, porque no creo que sean malas personas. Algunos deben tener miedo, seguramente, porque el poder que hay que enfrentar es muy grande. Hoy discutía con alguien, me decía, pero es muy grande el poder que ellos tienen, ¿cómo lo vamos a enfrentar? No sé, carajo, pero los que estaban en las colonias de los romanos tenían todos los fierros, y los otros tenían casi piedra, y cómo los enfrentaron y los fueron echando de todos lados. Primero que nada, planteando que vos sos un cipayo, digo, vos estás interviniendo sobre mi tierra, estás interviniendo sobre mi territorio, estás interviniendo sobre mi familia, mi mujer, mis hijos y todo lo demás. ¿Cómo no? Desde esa raíz no vas a salir a pelear. Pero a muchos han convencido de que la culpa de que te vaya mal es individual. No, vos claro. Algo habrás hecho mal, y no lo relacionan con que ese mal es producido generalmente por el de afuera, el que quiere saquear, que quiere utilizar las riquezas nuestras como para beneficiarse en su propiedad, digamos, en su riqueza. Claro, pero fue una pelea en la que en algún momento algunos se bajaron. Y en algún momento, digo, hará 10 años, no sé cuándo, porque vos hablabas de inversiones extranjeras. Y yo siempre me acuerdo los documentos vengo del sindicalismo. Yo fui dirigente del gremio de prensa, fundador de la CTA, lo agrego porque no quería darte un currículum, pero digo, tengo en esencia, soy sindicalista. Y entonces retomo lo de la CGT de los argentinos, no a las inversiones extranjeras. Yo era chiquito, adolescente, y diga, no a las inversiones extranjeras. Yo iba y leía, no era de la CGT de los argentinos, yo era muy chico, y vivía en Mar del Plata, o sea que estaba lejos de eso. Mierda, entonces, ¿cómo se hace si no ve? ¿Y por qué no quieren las invasiones extranjeras? Me preguntaba yo, no en grupo de estudio político. Por los condicionamientos. No, claro, pero ahí te explicaban que si bien te traen guita, se van a llevar la guita. Y a vos no te van a dejar nada. Bueno, se entendió. El peronismo, la lucha de los 90, de resistencia de los 90, hasta ahí llegó con Kirchner. Y después se fue pinchando el debate de esta idea. Y entonces empezó, no hay ningún dirigente, por ahí algún sindicalista o alguno de los nuestros, digamos, más puros, que dicen no a las inversiones extranjeras. No, necesitamos inversiones extranjeras y tenemos que darle garantía. Llegar al tope de que a mí el que más me indignó de todo, más que Milei todavía, es el gobernador de la provincia de Salta. Antes que el RIGI, le dije, no hace falta el RIGI, dice, que vengan, inviertan, se lleven la riqueza, que nosotros no les vamos a pedir nada. Lo dijo Sáenz, el gobernador de Salta. Entonces, y vos decís, bueno, boludo, pero ¿quién escucha? Socio político de Massa. De Sergio Massa. Pero digo, esas cosas ordenan la cabeza de la gente. Yo no lo quiero ni a Massa, ni a Sáenz, pero ordenan la cabeza de la gente. Y nosotros tenemos que venir a nuestros micrófonos, crear estos espacios para que algunos escuchen. Y de acá irá saliendo, como esa música que pasaste, va a llevar tiempo, pero lo que no podemos hacer es bajar la bandera en decirlo, en ir a la marcha, en defender la actitud ante la marcha y en exigirle, yo en esta etapa estoy en exigirle a la dirigencia que vuelva a estos debates, que forme cuadros. Kirchner subió, y yo siempre digo, con dos posibilidades tenía él, y las hizo las dos bien, no tenía cuadros. Kirchner no tenía cuadros, ¿no? Sacando a Debido. ¿Qué hizo? Se quedó con toda la estructura de Duhalde, pero la condujo. ¿No? La condujo. Un Pampuro, un montón de tipos que ni locos tenían pensado hacer el juicio a la Junta, no el juicio a la Junta, venir de nuevo a traer los juicios del punto final, la audiencia de vida. Retomar todos esos juicios que han quedado parados. Y que Kirchner dijo, vamos, no se lo demos a Garzón, los traemos para acá y los juzgamos nosotros. Y con el 22% encontró la transversalidad, claro. y el apoyo fue aumentando hasta que... Claro, pero además
se apoyó en quienes combatían en ese momento. Esta es otra discusión que tenemos con la política. He discutido con muchos políticos que dicen en los 90 no pasó nada en política. No habrá pasado nada en los que estuvieron cerca de Menem, en la partidaria, que solo juega el tema electoral. Claro, pero nosotros, con otros compañeros, Víctor de Llenaro, Marta Maffei, qué sé yo, ahora no me salen rápidamente, todo, fundamos la CTA. Una locura porque eran 10 o 12 gremios. Mari Sánchez, una locura era. Éramos muy chiquitos, pero ¿qué plantamos bandera? No al neoliberalismo, no a las privatizaciones. Y hay compañeros que ahora ya están en contra de las privatizaciones, pero que en ese momento se fueron, cooptados por el menemismo. Entonces, la alegría nuestra, aún de derrotas, es de haber plantado bandera. Y hoy hay que hacer lo mismo. Hay que hacerlo. Plantamos bandera. Kicillof, para empezar con uno. Kicillof, dejate de joder con el puerto de Quequén. No lo reprivatices. Y mucho menos con un sistema de reprivatización que lo maneja el puerto de Rosario, que lo manejan las cerealeras. Hagamos algo soberano. El puerto de Quequén, tan chiquito, ¿quién lo conoce? No, pero hay que tener 300 millones de dólares por año. Es la puerta que tenemos de salida. Pero además es la dignidad. Tal cual. Es la dignidad. Yo me siento bien. Yo estoy enojado con casi toda la dirigencia, para decir la verdad. Pero el otro día, cuando Cristina... todos, pero te digo, Cristina y Kicillof para nombrar, para simplificar 2 líneas, salieron contra el embajador de Estados Unidos, ese que viene, que dijo todas esas barbaridades. Me dio alegría. Sí. No es que yo no soy cristinista, ni sea kicilofista, ni nada. Yo quiero que los dirigentes digan las cosas que yo siento, y no porque yo sea un superpoderoso, no, porque son las cosas que mamamos desde chiquito y nunca dejamos. Eso mismo te leí en las redes, pero quedó en evidencia de que Massa no dijo lo mismo. No dijo nada. O sea que... Y nadie le pide que lo diga, me vuelve loco. Díganle, che, vos querés estar en la lista con nosotros. Perdón, Massa no lo puede decir. No lo puede decir porque él es de la embajada. Entonces, si nosotros no lo decimos, alguno, por suerte ya no va a pasar esto, que nos digan, vos diciendo eso le estás haciendo el juego a la derecha. Bueno, ya está. No me importa. No, ya no nos importa mucho, que lo sepan, en la campaña se lo vamos a decir. Claro, porque están viendo a ver de qué manera lo ponen a Massa como primer candidato. Y otra cosa, que el otro día discutía con un viejo compañero también, que decía, bueno, vos hablás de los congresos del PJ, pero se cagaban a sillazos. Sí, pero se hacían. Claro. Y se cagaban a sillazos. Pero además de eso, Lorenzo Miguel, hubo una mala época del PJ que tenía, pero se cagaban a cadenazo y todo lo demás. Pero cuando uno perdía, le decían los mariscales de la derrota, Lorenzo, vos armaste esta lista, vos no jugás más, correte. Hasta la próxima. No, acá Massa perdió. Se quedó callado 2 años con este hijo de puta de Milei, tirando cosas, y ahora que viene a ser el primer candidato. Pero asesoró a un fondo buitre, apenas se fue de acá. Claro, por eso. Entonces, eso es discutir, y yo me venía pensando, vos hablemos de soberanía, ¿no? Del título que vos pusiste. Y es la pelea, aunque sea defender la palabra. Y venía leyendo, ¿no? A mí me gusta, yo estudié latín. Y repaso a veces el origen etimológico de las palabras para ver qué significan. Y soberanía, cuando vos buscás el diccionario, si querés buscá por internet seguro, pero buscá Wikipedia, cualquiera, el soberano es el rey. No habla de soberanía, después viene soberanía popular, qué sé yo. ¿Por qué? Porque se hizo en un determinado momento la palabra soberanía para justificar que el que tenía el poder de decisión era el rey. Y el papa... El soberano. Ese era el soberano. Entonces después tuvo que venir la Revolución Francesa a inventar una palabra que es soberanía popular. Y la soberanía de los estados nacionales. Entonces a veces pienso que cuando decimos soberanía no estamos diciendo todo lo que hay que decir, porque mucha gente, estoy pensando, el soberano es el rey. Si vos agarrás a alguno de nuestra edad que no esté politizado, y el soberano es el rey. Porque son 1000 años de reyes y emperadores y 200 años... de democracia. Sí, y de soberanía popular no ganada. Todavía no. Claro. Entonces el concepto de soberanía es una palabra que tenemos que reivindicar, discutir,
para poder demostrar que si yo tengo un Estado soberano, las riquezas que están en este territorio son de los argentinos. Ese concepto se perdió, porque la mayoría de los gobernantes te privatizan la hidrovía, que para nosotros es el río Paraná. Y a ellos no les importa si se llama río Paraná. Ahí hay guita. Claro. Entonces vamos a dársela a los que más guita tienen, por eso digo, los únicos privilegiados son los ricos, porque ellos son los únicos que pueden poner los barquitos. Vos sabés que el Alberto Fernández, otro de ese triple con Cristina, Massa, de ese gobierno, él decía, pero nosotros, vos te acordás, Sí. no podemos hacer el dragado. Llegó a decir, el dragado, no mandar un cohete a la luna que lo podemos hacer. No, el dragado. Pero, a ver, Que es lo más elemental. Y las dragas eran Argentina. argentinas. Y los empleados también. Y los empleados también. O sea, O sea que- todo lo que lo iban a hacer era ser argentino, pero la guita se la damos al extranjero. Ahí está Oscar Verón, que Claro. que la tiene muy clara y es muy claro cuando habla, que evidentemente estaban en condiciones de hacer el dragado a nosotros. Y el problema del dragado, ya Sí, que sí, me dale, tocas dale, el dale, tema, dale. yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que en el río Paraná Claro. hay que trasladar la mercadería en barcaza. Claro. Y listo. hasta Hacia un los puertos de agua profunda. De agua profunda. Y el puerto de aguas profundas más importante que Quequén. tenemos es el de Quequén. Por eso. Que Cristina, y no me acuerdo quién, bueno, Cristina, no sé si era debido, que lo llevaron a 50 metros. Claro. Es el puerto de aguas profundas. Y decían, no hagamos ese puerto, los extranjeros no querían porque como tenía oleaje, y le hicieron una escollera, Murallón, claro. un murallón, o sea, Bueno, yo te le cuento- dimos todos los aportes y ahora no lo podemos recuperar. Yo te hago te cuento una anécdota que yo al puerto de Quequén lo conocí nadando. Yo Ajá. hice la prueba, es una prueba que se hace de natación, que se sale por el río Quequén, se cruza ese murallón, que en la vez que lo hice yo no nos hicieron cruzar, sino nos hicieron salir, y nos volvemos a meter en el mar y hacemos 3 kilómetros más, y es una prueba fabulosa de natación. Pero yo conocí el puerto Quequén nadando. Claro. Es excepcional esa Y eso falta infraestructura. también, eso falta también. Pero por la supuesto. información. Por supuesto. Nosotros por supuesto. ahora protestamos, decimos estas cosas y las vamos a seguir haciendo con Kicillof, con quien sea. Aunque lo votemos, no se crean que venimos a decir que no lo vamos a votar. No. Porque es necesario, es elementalmente necesario. Y además lo hicimos nosotros. Y las mejoras las hicieron nuestros gobiernos, porque al extranjero le importa un carajo. Vos tenés el mejor puerto, hacémelo mejor para que yo pueda entrar y salir. Pero por supuesto, ¿no ves ahora que se quejan del INTI, que no le saquen el INTI a los empresarios porque les sirve el INTI? Claro. Bueno, pero son las contradicciones que tiene el propio poder. Pero en esas contradicciones nosotros tenemos juego. por Nosotros digo, supuesto. nuestros políticos. Por supuesto. No, los escucho ser solidarios por ahí, hablar del INTI, pero tienen que salir todos a decir el INTI lo hicimos nosotros, le hicimos vamos a esto, defenderlo, y lo vamos a defender como ¿no? diputado, como senador. Y Es la en la- mejor campaña Y esa. en la calle tenemos que defenderlo. Los dirigentes tienen que decirlo y Claro. convocar a la gente. Y convocar a la gente, a los dirigentes sindicales. Nadie convoca a los dirigentes sindicales de esos gremios que están involucrados en eso. Nadie lo convoca. No, tal vez por una cúpula muy Sí, no, retorcida. pero yo soy presidente del PJ. Sí. Vengan. Ah, Vení, Daer, a las querés. regionales. si Vení querés. acá, ¿no? Pero vení, vamos a discutir. Es que- Hay que... No, pero tenés que tener bola. Como hizo Kirchner con Pampuro Bueno, y claro. con todo lo demás. No pensaban, eran de derecha. Y le hizo avanzar con el tema de derechos humanos. Que no lo tenían en la cabeza. Y con algunos esbozos de nacionalizaciones y de negarse a reprivatizar, también. Pero esa es la cabeza que hay que partir. Ahora, yo quiero ser presidente para hacer eso, que lo diga Kicillof, que lo diga Cristina, que lo diga quien sea, pero digan eso que nos van a ganar. Claro, eso es el proyecto de país que necesitamos que digan los dirigentes, en boca de dirigentes que sean candidatos. Obviamente, vos me decís que yo soy dirigente. Sí, yo puedo asumir como dirigente. El tema es que yo no tengo, No, por supuesto. digamos, el plafón como para llegar a ser candidato ni la visibilización. Entonces, necesitamos que esos dirigentes que tienen la capacidad de llegar a ser candidatos, que pueden entrar en la rosca de las listas, que no es fácil, porque es un embudo y llegan muy poquitos de los que podemos llegar a militar, que
las internas ayudarían mucho para blanquear todo eso y renovar un poco esa plataforma, pero que deberían venir esas internas. Pero de todas maneras, esos dirigentes son los que tienen que mostrarnos un proyecto de país distinto a este, y plantear una alternativa a la gente. Hoy la gente no ve una alternativa. No ve una alternativa de cambio. Mirá, te doy un ejemplo que es el que más trabajé y la alegría que me dio el kirchnerismo a mí en mi vida. Me voy a morir y diciendo, yo hice esto con otros compañeros, que es la ley de medios. El kirchnerismo no sabía un carajo. Kirchner no sabía nada de la ley de medios. Cristina no sabía nada de la ley de medios. Y yo siempre digo, ¿por qué tienen que saberlo? Yo no necesito, no fui diputado. La mayoría de los que hicimos la ley de medios, ninguno era dirigente que reconocido. Diputado, senador. Claro. Ahí fuimos ganando. Marioto. Claro, no eran. Claro. Eran funcionarios. Entonces trabajábamos ahí, discutíamos nosotros eso, lo trasladábamos hacia arriba digo, la conducción política del Estado, y nos dieron bola. Y tú, pero no podía salir de ningún diputado, porque me acuerdo cuando fuimos al Senado, se aprueban diputados, vamos al Senado, para que la gente entienda y desacralice a los políticos y empiece a valer que no solo vale votar, sino sostener gobiernos con cuadros que tengan ideas. Entonces ganamos en diputados, convencimos a los diputados, con mucho apoyo de Néstor, que se metió, que los llamaba, porque no entendían la ley de medios. Vamos a senadores, primer día, pasa a senadores. Yo digo, esto sale, nos agarra a Pichetto. El Pichetto es bueno, el nuestro. Sí, claro. Y dice, chicos, éramos 3 o 4, dice, bueno, elijan 3 o 4 y le van a explicar a los senadores qué es la ley de medios. Pero habían pasado 2 meses en diputado y no sabían. No. ¿Me entendés? Y gente que si vos me nombrás yo la quiero porque fueron buenas senadoras, hasta el día de hoy son buenos políticos, honestos, no robaron. Viven en burbujas. Y entonces, por suerte, Pichetto dice, esto saben, déjense de leer pelotudeces porque es un bestia, dice, y escuchen a esto. Y sacamos una ley de puta madre, con apoyo en el Senado, pero teníamos toda la gente en la calle. Pero tenían un muy buen apoyo por el trabajo que hicieron en todo el país, porque fue muchos consensos que llevó esa ley. No, pero además nosotros empezamos, digo unos cuantos, entre los que estaba Marioto también, empezamos con la radio Martín García, que siempre le agradezco su lucha. Cuando no había estas radios, Martín sale a poner estas radios. Pero él lo sale y eran ilegales. Ajá. La ley de medios surge para darle legalidad a estas radios, porque estas radios, cuando no había ley de medios, te confiscaban los equipos. Y yo lo miro acá al compañero que está... Martín. Él debe saber lo que sale este micrófono. Si viene la cana y se lleva estos 4 micrófonos, vos no salís hasta dentro de 2 meses. Primero lo vas a buscar... Y eso le pasaba a las radios estas, por eso se hizo la ley de medios, para que hubiera multiplicidad de voces. Y Martín era fue un buen armador. Y en todos los gobiernos, digo Martín García, éramos muchos, pero digo, y lo que vos decís, recorríamos el país desde el año 85, 83, 85. Íbamos al Senado o a diputados y nos decían, ¿qué tan locos ustedes? ¿Quieren que nos peleemos con Clarín y después no salgamos por ningún medio más? Eso nos decían los diputados y los senadores. No le dimos pelota. Seguimos insistiendo. Cuando llega Kirchner, no me rompan las pelotas. Te estoy diciendo cosas casi textuales. No me rompan las pelotas con la ley de medios. Tengo desocupado, tengo esto, Pero ¿sabes qué tenía de bueno Kirchner? Que te decía, sigan adelante. Claro. No me rompan las pelotas a mí, ni me hagan declaraciones, Néstor Kirchner, pero traidor. Sigan buscando. Pero sigan llevando esto. Claro, sigan en trabajando. El año 2000, cuando pierde la elección, la del 2009, ¿era? La que perdemos, el Alicate. Ah, sí, la 2009. ¿Qué tengo para pelearme? Nosotros teníamos la ley redactada ya, porque él nos había dejado, él y Cristina nos habían dejado avanzar, e inclusive recorrimos el país, pero muchas veces. Tengo más de 1000 charlas. Yo doy 2 charlas, la que más me gusta es la que di frente a las Fuerzas Armadas. Fuimos 4 o 5 compañeros, Nilda Garré y Jorge Bernet, y nos habilitaron toda la milicada, en el edificio Libertador. ¿Qué audiencia tenías ahí? Y le digo, fíjate,
porque uno también tiene sus miedos. Digo, ¿puedo decir acá que venimos a derogar la ley de la dictadura militar? Y Bernotti dice, vos decís lo que quieras. Me temblaban las piernas, lleno de milicos, eran 3 columnas, una de los verdes, los blancos y los azules. Fuerza Aérea, la Marina. Y escucharon y hacían preguntas. Y cuando terminó, vinieron todos los capos, yo nunca entendí nada de milico, de todas esas fichas que tienen colgadas, y nos agradecieron. Dice, la primera vez que la democracia viene a discutir una ley que nos involucra. ¿Me entendés? Por eso, ¿Qué quiere la decir? búsqueda de consenso. Nosotros teníamos quilombo, ¿no? Teníamos la idea. Pero si no nos avalaba un gobierno como el de Kirchner, no hubiéramos podido llegar. Y los huevos y los ovarios de vayan a discutir con todos. Yo fui a congresos de bomberos. ¿Vos sabías que en la Argentina los bomberos voluntarios en congresos? Fui a 3 congresos. Santa Fe, Córdoba. A explicar la ley de medios. Me daban 1 hora para explicar la ley de medios. ¿Quién me había mandado? Kirchner le había dicho a todos los ministros, metan este debate y lleven a estos chicos que son los que saben. Bueno, a mí te estoy contando los que me tocaron a mí, otros fueron a otro lado. Bueno, randazo. Pero por obediencia de vida, él ni sabía lo que carajo. Y si lo agarrás randazo ahora, ni debe saber lo que es la ley de medios. Pero como era el ministro, él buscaba en qué lugares había gente y íbamos a gente reunida, pueblo, porque los bomberos voluntarios son pueblo, los milicos son pueblo. Ahora, tenés que ir con autoridad. Pero que la ley de medios era una herramienta que para los bomberos, para todas esas instituciones, podía ser un canal de comunicación. Todos. Entonces, vos ibas con una herramienta que evidentemente a ellos los podía entusiasmar, los podía involucrar como fue sociedad. Así. Y bueno, los bomberos terminaban algunos de esos congresos que hacían cuando charlábamos, y decían, entonces nosotros podemos tener una radio que le avise a la gente cómo tiene que comportarse ante un incendio, ante una catástrofe. Lo que tiene que hacer, claro. qué es lo que tiene que... Si no lo tenemos. Bueno, pero son formas... Eso es un gobierno popular. No solo los diputados y los senadores, no solo el presidente, sino fuerzas sociales. Te doy el ejemplo mío, otro, pero hoy, por ejemplo, a vos, a Urien y a todos nosotros, tendrían que convocarnos, aún la provincia de Buenos Aires, y decir, che, ¿qué más podemos hacer de esto? ¿Qué ideas tienen ustedes? No para que nos den un cargo, sí para que nos escuchen. Sí, porque, a ver, si vamos a hablar de Urien, por ejemplo, ¿cuántos lagos escondidos hay en el país? Es eso. Imagínate vos si saliéramos a buscar los lagos escondidos del país, que en cada proyección que damos, surge alguien, sí, en mi localidad hay un tipo que no nos deja pasar, que cerró los caminos. En todo el país hay lagos escondidos. Entonces, ese es el gobierno popular, eso es lo que yo reivindico del peronismo de comunidad organizada. Me hiciste acordar mientras decís esto, como hace tanto que no lo decimos, lo digo. El Gordo de Lía, que después, bueno, algunos lo querrán, otros no lo querrán, yo siempre lo quiero, aunque diga cosas que no me gustan, se fue a los esteros de Liberá a liberar una ruta. Tal cual. Pero el poder se lo dio Kirchner. Le dijo, andá gordo y hacé lo que haya que hacer. Y fue allá, porque vos vas con la chapa del presidente y decís, voy a hacer esto. Fue con los milicos a cortar el coso, no fue de piquetero solamente. Y se llevó a todos los medios de comunicación. Entonces, pero esa es la comunidad organizada. Ideas populares que sirven a la soberanía, un gobierno que no las conoce porque no tiene por qué conocer. Lo que vos decís, vos, yo, que estamos por la soberanía, ¿cuántas cosas nos perdemos? Esta, por ejemplo, de los esteros de Liberá. Bueno, yo escucho, tienen razón. Lo de Quequén, llamalo, decile, a ver qué podemos hacer, participalo. Y si tenés miedo, el miedo se te va a ir en el diálogo. ¿Miedo a qué? Yo a muchos que defienden lo de Quequén, me dice Picones, pero no nos van a mandar los barcos. No van a mandar los barcos del Paraná, se van a ir por Punta Indio y bueno, pero si no le dragás el canal de... No llegan a Punta Somos Indio. Nosotros. Nosotros se lo estamos dragando para que se vayan a Montevideo. ¿Para qué carajo tenemos un Estado si no sabemos utilizar sus herramientas? Y eso no estoy hablando de Milei, somos nosotros. Lo más profundo de mi debate hoy es nosotros, construir ese nosotros soberano. Que se banque esa pelea. ¿Y qué me está diciendo? ¿Vamos a agarrar los tiros? No, vamos a hablar, pero además vamos a denunciar y desde el gobierno nos tienen que bancar, no que nos esconden. No solo porque que nos esconden.
Este gobierno te persigue. Este gobierno te persigue, pero los otros esconden. ¿Qué gobernador fue al lago escondido? ¿Qué le costaba ir? Che, ¿cómo es esta pelea? Vamos a explicarla. Vos sabés que cuando baja un gobernador o un ministro de la nación... Yo ahí tengo que destacar a Juancito Grabois. Juancito Grabois fue al lago escondido, más allá de... A su manera. A su manera, bien, no lo vamos a discutir, pero fue y lo reivindicó. Pero lleva un ministro... Tayana jugó con algunas cosas. Sí, tal cual. Pero no es la política que se dio el kirchnerismo con la ley de medios, ¿me entendés? No, más porque vale. a mí me decían, andá a hablar con Tomada, a ver qué puede hacer Tomada. 500 personas nos juntaba para que explicáramos la ley de medios. Nilda Garré, 1000 tipos. Yo nunca más entré. ¿Vos entraste alguna vez al Libertador, al edificio Libertador? Bueno, yo entré como colimba. Bueno, tiene un salón gigantesco donde entran todos esos milicos de todos los colores. Digo, yo me sentía bárbaro con eso. Y después la iglesia participaba. Habíamos hecho una tranza. Ellos querían tener su canal de televisión y su radio. Porque Radio María. Y entonces vinieron a participar en el debate de ideas que teníamos en lo que nosotros llamamos la coalición, que nunca tuvo autoridades. La coalición por una radiodifusión democrática nunca tuvo autoridades. Pero se puede hacer de ahí, no. Si no te da bola un gobierno propio, claro, seguís peleando. Ojo, peleamos en la época de Chacho Álvarez, que no nos dio bola, peleamos en otras épocas. Pero lo que hizo el kirchnerismo, y esto es lo que quiero defender de los gobiernos populares, es cuando le dan bola a la gente que puede dinamizar más gente. Los medios de comunicación. Ellos querían pelearse con Clarín. Y nosotros dijimos, dennos los fierros, como le dijeron a Perón. ¿Qué es esto, fierro? Los micrófonos. Claro, no eran los que disparaban. No. Y creo pero que disparen ideas. El kirchnerismo ese inicial lo entendió. A tal punto que decían, no rompan las pelotas, como nos dijo la primera vez que nos juntamos, sigan adelante, y cuando uno iba a dar una charla tenía la bendición del kirchnerismo, del ejecutivo, no que íbamos de contramano, de escondida, a ver si no, porque el gobernador... Nos recibían los gobernadores. Con Guaretiné que he ido a hablar, otro, Mariotto, me acuerdo, iba a San Luis, que los rodríguezanos apoyaron la ley. O se iban a San Juan. Así que los rodríguezanos no apoyaron. En el Senado votaron en contra. De antikirchneristas. ¡Qué paquete! Por antikirchneristas. Pero no importa. Pero evidentemente no pensaron en su ciudadanía, porque evidentemente... Y se trababa con otras cosas. Pero no importaba, pero nosotros íbamos a San Luis, íbamos a todos lados, porque ¿qué nos iban a echar? En cambio, cuando vos vas como militante, tenés que, vos sabés, remarla. La tenés que remar, la gente te mira con desconfianza, y esto a quién defiende. Cuando es un gobierno popular jugando en serio para la gente, resuelve todos estos temas. Como yo no entiendo nada del campo, no entiendo nada de la producción agrícola familiar, pero sé que cuando juega el Estado a favor de eso, tenés miles de trabajadores trabajando. Pero por supuesto, yo creo que, ahí la UTEP está haciendo un laburo importante. Sí, no, por eso te digo, yo hablaba de la que yo más conozco, que es la de comunicación, pero se avanzó con eso. Si no, esa gente que anda plantando lechuga, a ver a quién se la vende. Ahora, cuando el Estado dice, vamos a trabajar con esto, y lo vamos a empoderar en serio, que empoderar no es sacarle una ley, es ponerle los recursos económicos hasta que tengan su autonomía, y que tengan una propiedad, para mí, no privada, sino social, compartida. Mirá todas las cosas que se abren para discutir. Pero por supuesto, y yo creo que ese es el pendiente que tiene el campo popular. Sí, totalmente. Y la dirigencia del campo totalmente. popular. Es así. Porque evidentemente es en un modelo de país totalmente diferente de en donde hoy se propicia solamente la bicicleta financiera, nada de lo productivo. Vos lo dijiste en tu editorial. Nada de lo productivo. O sea, hoy en pensar en las pymes, que son las que generan el laburo para la gente. Sí. Nada, están totalmente desprovistas. Y hay esperanza. Te digo, no sé, cortame porque yo ni miro la hora. No, tranquilo. Hay esperanza, porque cuando vos pensás, y hay que ser histórico y hay que ver todo el mapa, la geopolítica hay que verla siempre. México tenía presidentes en los 90, como Fox, que eran como Menem o peor, porque le entregaban todo a Estados Unidos, todo. De ese mismo partido, que sería el PRI, que sería
distinto acá, pero bueno, el PRI, como un peronismo fuerte, nacionalista, que venía de la Revolución Mexicana, y se fueron desprendiendo. Andrés Manuel López Obrador dice, no, el PRI no me sirve más. Después hicieron otro frente, tampoco me sirve más, hasta que crearon el Morena. Ahora, hermano, perdió 2 elecciones, bajo una bota ganada por el narcotráfico, la bota de los yanquis, y la gente perdida, desanimada, desesperanzada. Mataban mujeres, mataban jóvenes, mataban estudiantes. No, acá el nivel de violencia de México no es el de acá. No es ese, y no era el de acá. Y sin embargo peleó ese pueblo y lo puso a AMLO. Terminó a AMLO, la puso a Sheinbaum, y es un orgullo para nosotros. Yo lo vi, mientras nosotros íbamos viviendo otras cosas. O sea, eso que vos decís del gobierno popular, pero necesita participar de esa gente, no necesita 99 diputados solamente, o 1000 diputados si querés. No, necesita que esos diputados estén en conexión con la gente. Vos decís, vayamos al conflicto más cercano, al del Hospital Garrahan. Bueno. Metete a estudiar con los diputados, mandá a los diputados ahí. Nosotros nos sentábamos con los diputados a discutir qué carajo era la ley de medios. Mirá, una senadora muy conocida que queremos, dice, muchachos, nosotros venimos de la 125, decía la senadora. Claro. Cuando vayamos a nuestro pueblo nos cagan a palo otra vez, dice, porque esto es, mirá, ganado por lo que le decían los medios. Yo le dije un viernes, le digo, anda a tu pueblo en serio, habla con los periodistas, habla a ver si van a bancar la ley de medios o no. El lunes vino y dice, tenés razón, a los periodistas les sirve la ley de medios. Claro. No vamos a tener a los periodistas en contra, como lo tuvimos en la 125, porque nos ganó de mano Mañeto. Acá el laburante de la radio sabía que estaba Radio Nacional, Radio Municipal, 2 o 3 radios privadas, que si vos tenés 100 radios, tenés más gente laburando. Hoy, ¿cuántos somos? Miles utilizando estos micrófonos. Ahora que hablaste de Garrahan, yo creo que habría que hacer un planteo similar de la militancia para modificar una ley de salud integral. Totalmente. Que integre obras sociales, prepagas, hospitales públicos. Totalmente. Que es un pendiente que tiene el campo popular, que evidentemente eso es muy transversal a toda la sociedad. Pero todos necesitamos de una atención médica. Y es de sentido común, y se ganaría en la cabeza de la gente. Esa ley se estudió y se trabajó, yo era estudiante de psicología en los 70, Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que vos acabas de decir era el SNIS. Lo estudiábamos y lo proponía Tayana Padre, que era médico, y otro médico más, que eran los médicos de Perón, pero ellos promovían eso. Fue una bandera que no fue retomada. Cristina la agarró en algún momento. Sí, en algún discurso de Cristina lo escuché. Claro, pero no, trae médicos, alguna vez me pidieron, dice, ¿cómo podemos hacer como hicieron ustedes la ley de medios? Traigan gente. Claro. Traigan a los interesados, médicos. Traigan a los médicos. Claro, traigan protagonistas. Ellos entre ellos y ustedes van a tener la solución. Se va a armar. Esa es la democracia que necesitamos, no democracia electoral solamente. Néstor, la verdad que fue un gusto, se nos fue el programa. Vas a volver en algún momento, vamos a tener la oportunidad. Ahora vamos a ir con un videíto que es el videíto semanal de el castigo a los jubilados, que evidentemente miércoles a miércoles estamos en la Plaza de Congreso y estamos de alguna manera expuestos a la voluntad de la Bullrich de que nos peguen o no nos peguen. Uh-huh. Este miércoles en particular se dio algo muy que ya nos habíamos olvidado algunos, porque fue una represión. Fueron a cazar a 7 compañeros, directamente los fueron a cazar. No hubo ningún justificativo para la violencia, pero fue así. Bueno, los dejo con el video para cerrar el programa y después, antes de terminar, los saludo. Mañana rosariazo con los 12 apóstoles para federalizar la lucha de los jubilados y jubiladas con las madres de Rosario. Aguante jubilades.
Bueno, para cerrar el programa, los quiero invitar esta noche en Méndez de Andés, 6:14, se va a proyectar el documental del Lago Escondido con caña con ruda y pochoclo. Hoy es el Día de la Pachamama, así que vamos a compartir algunos de los marchantes el documental. Los espero a los que quieran participar y nos veremos el próximo viernes a las 15 horas. El toque me lo dejo a mí. Si me exilio en Madrid y me fui a New York solo porque seguía Perón. Yo tenía un sólido futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.